Como la mayoría de los papás, he tenido muchos momentos inolvidables con las reacciones de mis hijos y pensé en compartirles uno con ustedes porque sé que les gusta escuchar estas cosas. Así que aquí va uno de los más grandes. Cuando mis hijos eran pequeños, teníamos muchas ganas de llevarlos a un zoológico que pudiera conocer a los animales en vivo y no solamente en imágenes o videos. Eso fue hace años. Saga debe haber tenido unos 4 años. Así que hicimos un viaje a la ciudad de Puebla para poder ir a African Safari. Habíamos visto fotos, lo habíamos platicado, lo habíamos planeado con mucha emoción y entusiasmo. Finalmente, llegamos y empezamos el recorrido en esos camiones que te meten al ambiente de los animales. Y Sari y yo íbamos al frente, detrás venían Sari y Ari, y mi cuñada Nuri, que aún estaba soltera, con Lore, de unos 2 añitos de haber tenido. De repente entramos al área donde están los elefantes, y hay un macho gigante, con sus colmillos largos, completos, extendiendo la trompa hacia arriba, agarrando las ramas más altas de un árbol. Y Sa se queda inmóvil, viendo todo. Y me di cuenta de lo que estaba pasando. Me agaché a su lado y le dije, es mucho más grande de lo que imaginabas, ¿verdad? Y él con los ojos bien abiertos respondió, sí, papá. Las fotos no están mal, pero no eran suficientes para que se pudiera imaginar realmente lo que estaba a punto de ver. Las imágenes no eran incorrectas, simplemente no eran adecuadas para captar la magnitud de la experiencia. Nuestras descripciones tampoco eran falsas, solo que la realidad superaba por mucho cualquier explicación de imagen que le hubiéramos mostrado. Y eso pasa con muchas cosas en la vida. Vemos una foto y luego experimentamos la realidad, y escuchamos una descripción y cuando llegamos ahí nos damos cuenta de que no le hace justicia a la foto. Decimos todo el tiempo, no se compara con estar ahí. Y lo mismo sucede con Dios. Por eso me encantan las letras de una canción que se llama Dios es amor, que dice algo así. Cualquier imagen que tenga de Dios no es lo suficientemente grande. Cualquier idea que tenga no es lo suficientemente buena. No hay forma de que una imagen o unas palabras puedan describirte por completo. Hoy estamos en la segunda parte de la serie que comenzamos la semana pasada. No todas nuestras series están diseñadas para seguir una secuencia, pero esta sí, porque el título es La Lista Fundamental. Es decir, estamos hablando literalmente, o estamos armando una lista. Y el subtítulo es Recuperando lo esencial de nuestra fe. Así que si te perdiste la primera parte, necesitas ponerte al día. Y si vas a seguir esta serie, no te pierdas ni una sola parte, porque todo, absolutamente todo está conectado. El punto de esta serie es responder a la pregunta, ¿qué es lo que una persona debe creer para ser un seguidor fiel de Jesús? No estamos hablando de lo que alguien debe hacer. Eso lo hablamos todo el tiempo. Lo seguiremos hablando porque lo que hacemos es lo que realmente marca la diferencia. Pero en este caso es muy importante, especialmente con todo lo que pasa en nuestra cultura, el preguntarnos, está bien, pero ¿qué es lo que debo creer para seguir a Jesús de verdad? ¿Qué es esencial y qué es periférico? ¿Qué es necesario y qué es solamente una tradición? ¿Qué es parte de la fe y qué es simplemente algo que me enseñaron, pero que en realidad no es indispensable? Ahora, esto es muy importante, pero también es confuso. Y una de las razones por las que está confuso es porque el cristianismo es como una casa gigante, y esto lo vimos la semana pasada, llena de salas, y cada una de estas salas tiene puertas hacia el exterior. Cada una de estas está invitando a personas, está invitando a los demás a entrar a su propia expresión o tradición del cristianismo. Y lo curioso es que cada una de estas salas tiene sus propias reglas, sus propios términos, sus propias condiciones, sus propias interpretaciones, sus propias traducciones. Es más, ni siquiera usan la misma Biblia en todos lados. De hecho, lo único que tienen en común es que cada una de ellas está absolutamente convencida de que es la correcta y que todas las demás están equivocadas. Creen que los otros están mal informados, desactualizados o que simplemente no han descubierto lo que Dios está haciendo en esta generación. Así que se diferencian entre sí y para hacerlo aún más complicado, en cada generación, incluyendo la nuestra, siempre surgen nuevas ideas que se entrelazan con las tradiciones cristianas. Algunas son cosas buenas, pero otras pueden ser dañinas o incluso tóxicas. Y con el tiempo lo más triste es que algunas de estas ideas novedosas llegan a considerarse esenciales. Se vuelven parte de la teología de ciertas tradiciones, se convierten en doctrina y dogma. Y si no crees en eso, entonces no eres un verdadero cristiano. Y si no aceptas esto, entonces no eres un creyente auténtico. Y si no te alineas con esa enseñanza, entonces no sigues a Jesús de verdad, según ellos, obviamente. Estás fuera. Cuando eso pasa, sé que algunos de ustedes han vivido esto en las iglesias.
Las cosas secundarias se convierten en obstáculos. Los temas no esenciales terminan siendo barreras para aquellos que están explorando la fe, para aquellos que quieren seguir a Jesús, pero se encuentran con algo que los hace dudar. ¿Esto es realmente parte de la fe o solamente es una regla que alguien impuso? Creo que, y eso sucede mucho, pero cuando pasa algo así, las personas maduras y reflexivas se detienen a reconsiderar, se detienen a pensar de nuevo, se detienen y se preguntan, ¿puedo ser parte de esto? Y a veces quizá esta sea tu historia también. Su fe o tu fe sobreviven porque simplemente buscas otra sala. Sales de ese espacio y dices, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Hay cosas que están bien, pero si ser cristiano significa, no sé, por ejemplo, tratar así a las demás personas, entonces yo no quiero ser ese tipo de cristiano. Y encuentran otra sala donde sí pueden serlo. Pero muchas otras personas simplemente deciden salir, deciden decir, ya estuvo. Estoy harto del cristianismo, estoy harto de la fe, estoy harto de la iglesia. Y es que para algunos la experiencia fue tan dañina, tan hiriente, o vieron cómo lastimó a alguien que amaban y dijeron, no puedo seguir con esto. Y cuando eres una persona reflexiva y madura, empiezas a comparar lo que dice una iglesia con lo que realmente vivió Jesús en los evangelios. Y te das cuenta de que algo no cuadra. No tienes que ser un teólogo, ni un pastor, ni un erudito de la Biblia para notarlo. Simplemente dices, esto no se siente bien. Ahora, la manera en la que se comportan, la forma en la que tratan a las personas, su actitud y su postura ante la vida, algo simplemente no encaja. Y aunque era una iglesia, se sentía poco cristiana. Estas personas conocían bien los versículos de la Biblia, pero uno se pregunta si realmente conocían a Jesús. Ahora, probablemente, o más bien, el problema no es la Biblia. El problema es cómo la gente usa la Biblia. Usan versículos para justificar su propia agenda, sus propias ideas, lo que ellos creen que es correcto y cómo creen que el mundo debería funcionar. Y esto pasa todo el tiempo. De hecho, te voy a contar un secreto y algo que nunca he dicho en público, pero no quiero que te salgas de este cuarto, ¿ok? Pero si tú me das una Biblia y me dices lo que quieres justificar con ella, dame un minuto y te encuentro un versículo, dame un minuto y te encuentro una historia, dame un minuto y te saco un pasaje que lo respalde. Y ustedes que son personas inteligentes y que conocen la historia, saben que a lo largo del tiempo, la gente ha usado la Biblia para justificar todo tipo de cosas terribles, cosas completamente opuestas a Cristo. Y cuando eso pasa una y otra vez, la gente termina alejándose. Algunos se alejan por completo de la fe, otros simplemente se alejan de esa versión de la fe y buscan otra, y tal vez esa sea tu experiencia. Sabías que estas personas conocían todos los versículos, pero no estaba seguro de que realmente conocieran a Jesús. Así que aquí está la pregunta. ¿Qué es fundamental? ¿Qué es realmente esencial? ¿Qué es periférico? ¿Qué es solo parte de la cultura? ¿Qué es solo lo que nos resulta familiar? ¿Qué es solo cómodo o está de moda? ¿Y qué es verdaderamente esencial? Y creo que en este momento de nuestra cultura, esta es una de las preguntas más importantes. No porque nunca haya sido importante antes, sino porque en nuestra generación esta pregunta es más relevante que nunca. Porque cuando la cultura y lo periférico se confunden con lo esencial, es decir, cuando ideas nuevas, ideas dañinas, ideas tóxicas se mezclan con ciertas expresiones del cristianismo, la fe cristiana se vuelve algo insostenible e imposible de creer para muchas personas. Dejan de ser buenas noticias de gran gozo para todo el mundo y se convierten en buenas noticias de gran gozo solamente para un grupo específico de personas. Y eso es un gran problema. Porque cuando Jesús vino al mundo, el mensaje que trajo se llamó el Evangelio, las buenas noticias. Y si el mensaje que predicamos ya no son buenas noticias, tal vez es porque alguien tejió dentro de la tradición cristiana ideas que no son buenas noticias, sino que son tóxicas, que dividen o que lastiman. Así que en la primera parte de esta serie, cuando comenzamos a hacer esta lista de lo esencial, empezamos con la declaración de Pedro sobre Jesús. Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro respondió, creo que sé quién eres. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres el Rey Supremo de Dios. Eres el elegido de Dios. Así como los profetas y sacerdotes ungían a un hombre para ser rey, Pedro estaba diciendo, nosotros creemos que Dios te ha ungido como el definitivo y el máximo rey. Y por eso creemos que de una forma única, tú eres el Hijo de Dios y su Rey Supremo.
Y Jesús no les dijo, a ver, no, Pedro, bájale 3 rayitas. No, no, no. Jesús le dijo, correcto. Y no solamente es correcto, sino que tú no llegaste a esa conclusión por ti mismo. Fue mi Padre en el cielo quien te lo reveló. Así que la semana pasada decidimos que esto es absolutamente esencial. De hecho, es tan esencial, es más, es el esencial de los esenciales. Para ser un seguidor fiel de Jesús, es fundamental creer que Jesús es quien dijo que era el Hijo de Dios y nuestro Rey. De hecho, este es el primer punto de nuestra lista. Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Pero Jesús, a diferencia de otros reyes, pues no vino a llamar la atención sobre sí mismo. Jesús vino con un propósito mucho más grande. Y eso nos lleva al segundo punto esencial. Durante su última conversación con sus apóstoles, justo antes de ser arrestado y crucificado, estaba celebrando la Pascua junto con ellos. Y en esa cena, Jesús les está resumiendo todo. Es como si estuviera poniéndolos al día. No sé, a veces se me ha pasado decirles algo, les digo ahora porque lo que viene es un cambio radical. Así que les está hablando de muchas cosas. Y es importante recordar que Jesús llevaba 3 años y medio con ellos, 2 años y medio, 3 años con ellos, acampando juntos, viajando juntos, pasando días enteros juntos. Hay muchos momentos que no están registrados en los evangelios, pero fueron prácticamente inseparables por 3 años. Y a pesar de todo eso, todavía estaban confundidos. Jesús se da cuenta de que siguen sin entender el propósito de toda la actividad de Jesús entre ellos. No saben por qué los llevó a tantos lugares, por qué escucharon el mismo mensaje una y otra vez, o por qué hizo tantos milagros. Ellos creen que ya están al final del camino en Jerusalén y piensan que en cualquier momento Jesús se va a quitar su túnica de rabino, se va a proclamar el Mesías, van a echar a los romanos y van a establecer un nuevo reino como en los tiempos de David o de Salomón. Ese era el plan de ellos. Así que, como todos nosotros, metieron a Jesús dentro de una cajita. Y en esa conversación, Jesús sigue diciendo cosas que no caben en nuestra cajita. Y eso los deja desconcertados. Porque lo cierto es que incluso hoy en día, muchos cristianos seguimos sin entender realmente el propósito de Jesús en nuestras vidas. En cierto sentido, estamos tan confundidos como los apóstoles. Y aquí está la razón. La principal confusión viene de la manera en que tradicionalmente se habla y se enseña la Biblia. Es decir, no es un problema de la Biblia en sí, sino de cómo nos la han presentado, cómo nos la han explicado y cómo nos la han enseñado. El problema es que si creciste en la iglesia, lo más probable es que hayas recibido una Biblia cuando eras niño, era un regalo especial, envuelta con cariño y te decía, esta es la palabra de Dios. Y la manera en que nos la enseñaron nos llevó a pensar que todo en la Biblia tiene el mismo nivel de importancia. Si es de Dios, entonces todo es igual de importante. Y por esa razón, los eventos registrados en los evangelios, los relatos de la vida de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se reducen a simples historias bíblicas. Se convierten en cuentos al nivel de cualquier otra historia de la Biblia. Pero si no recuerdas nada más de hoy, recuerda esto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son historias bíblicas sobre Jesús. ¿Alguna vez te has dado cuenta de esto? Solo tenemos un relato del diluvio, solo hay una historia de David y Goliat, solo hay un relato de Noé, solo hay un relato de la apertura del Mar Rojo, solamente hay un relato de muchos eventos del Antiguo Testamento que llevaron a la llegada de Jesús. Pero cuando se trata de Jesús, tenemos 4 relatos sobre su vida, todos escritos en el primer siglo. ¿Por qué tanto sobre Jesús? Porque lo que encontramos en los evangelios no son simples historias bíblicas. No están al mismo nivel que cualquier otra historia de la Biblia. Algo dramático sucedió, algo nuevo ocurrió, algo que eclipsó todo lo que había pasado antes. Pero es difícil verlo porque desde pequeños nos presentaron la Biblia como un solo paquete donde todo es igual. Ahora, pues vamos a la escena con Jesús. Está en la habitación con sus discípulos y les ha dicho cosas muy difíciles de procesar, cosas que simplemente no encajan en la cajita en la que ellos querían meterlo. Y aquí viene una declaración que si la entendieran en ese momento, deberían haber agarrado sus cosas y salir corriendo. Jesús les dice, amigos, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. Ahora, imagínate que hoy alguien te dice eso, no te preocupes, las cosas en el mundo están locas, hay crisis políticas, hay caos, pero confía en Dios y confía en mí también. ¿No te parecería una locura? Si alguien dijera eso hoy, probablemente te levantarías y te irías. Pero ese era el momento. Esa era la tensión de la habitación.
Jesús les estaba diciendo, confíen en mí de la misma manera que confían en Dios. Y con eso se estaba poniendo a la par con Dios una vez más. Pero todavía hay más. Y dependiendo de cómo lo escuches, puede sonar más escandaloso o más revelador. Así que quiero que hagamos un ejercicio. Si estás viendo esto en línea, donde sea que estés, quiero que uses tu imaginación. Esto es difícil, especialmente si creciste en la iglesia. Pero quiero que por un momento dejes a un lado todo lo que te han enseñado sobre Dios, sobre Jesús y sobre la Biblia. Solo por un momento. Déjalo ahí junto a ti. Ahora, imagínate que estás en esa habitación. Estás sentado en el suelo, apoyado contra la pared. La luz es tenue, solamente hay lámparas de aceite iluminando el lugar. Huele a comida, al sudor de los discípulos después de un día largo. Hace calor. Y frente a ti, sentado en la mesa, hay un hombre con barba, vestido con una túnica. Y este hombre dice algo impactante. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Ahora, imagina que ese hombre te está mirando a los ojos y te dice eso. Si me conoces a mí, conoces a Dios. Si las implicaciones de esta declaración realmente llegan de tu cabeza a tu corazón, esto va a cambiar por completo tu manera de ver a Dios. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Cuando escuchas la palabra Dios y cuando escuchas el nombre de Jesús, ¿sientes que hay una tensión? No sé, ¿sientes emociones diferentes? Si eres honesto contigo mismo, ¿con cuál de los dos, Dios, Jesús, te sientes más cómodo? Si hay una tensión entre estas dos palabras en tu mente, significa que tienes que deconstruir y reconstruir tu visión de Dios. Porque todos los que estaban en esa habitación, todos los discípulos que escucharon a Jesús decir historias y decir esto, sentían esa misma tensión. Jesús vino a resolver esa tensión. Y aunque hemos pasado años en la iglesia, aunque hemos escuchado todas las historias bíblicas, muchos de nosotros todavía sentimos esa tensión. Por un lado está Dios, por otro lado está Jesús, y Jesús los mira a ellos y te mira a ti también y dice, no debería haber ninguna tensión. Y además dobla la apuesta y dice esto, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto, porque me conocen a mí y me han visto a mí. Y la Biblia es honesta y nos dice que esto fue demasiado para ellos. Imagínate estar ahí, escucharon decir eso y la respuesta de los discípulos es completamente honesta. No dicen, sí, lo entendemos, estamos convencidos. No dicen, espera, más bien dicen esto, espera. Esto es demasiado. Y aquí es precisamente donde entra Felipe. Felipe, que ha estado escuchando todo esto, finalmente dice lo que todos los demás están pensando y me encanta porque está tratando de no sonar grosero. De hecho, está tratando de ser respetuoso con Jesús. Piensa en esto. Acaban de estar en Betania, vieron a Jesús resucitar a un hombre que llevaba 4 días muerto. No fue alguien que acababa de morir. No fue un caso dudoso. Lázaro ya había tenido su funeral. Estaba muerto, apestaba. Así que saben que no están hablando con un simple hombre. Pero, ¿Dios en carne y hueso? ¿Un hombre con sandalias y barba sentado frente a ellos? Felipe no lo rechaza, pero sí le dice con toda sinceridad, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Es como si dijera, mira, no es que no te creamos, es que no entendemos, hemos estado contigo, es solo que estamos confundidos, queremos entender, queremos saber exactamente cómo es Dios. Tenemos la Torá y eso nos ayuda, tenemos a los profetas y eso nos ayuda, tenemos los salmos, el templo, los sacerdotes, nuestra historia, pero aún así hay mucho misterio. Dios parece estar tan lejos a veces. Los romanos siguen aquí. Todo es un caos. Nada de esto tiene sentido. Nuestra idea de Dios cambia todo el tiempo. A veces se nos hace más claro, a veces se vuelve más confuso. Pero lo que sí sabemos es que tú vienes de Dios. Entonces, ¿nos podrías mostrar al Padre? ¿Nos podrías dejar ver a Dios de una vez por todas? Me encanta esta parte. Jesús debe haber pensado, ¿mostrarles al Padre? ¿En serio, Felipe? ¿Mostrarles al Padre? ¿Qué crees que he estado haciendo los últimos 3 años? ¿O por qué crees que me quedé todo este tiempo? Ustedes son geniales, pero no son tan geniales, ¿ok? ¿Por qué crees que he estado con ustedes día y noche? ¿Por qué creen que los he llevado de un lado a otro? ¿Por qué crees que me aseguré de que estuvieran presentes en ciertos momentos clave? No vine a contarles más historias bíblicas, no vine a darles más relatos que agregar a su colección de historias sobre Dios. La razón por la que vine es para que supieran cómo es el Padre. Y entonces Jesús mira a Felipe y le dice algo que si te pones en su lugar, debió haber sido muy fuerte de escuchar. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes
¿y todavía no me conoces? Piensa en esto. ¿Cuántos kilómetros caminaron juntos? ¿Cuántas fogatas se encendieron? ¿Cuántas conversaciones tuvieron? ¿Cuántas cosas vieron con sus propios ojos? ¿Cuántas veces respondió sus preguntas? ¿Cuántas veces tuvo que corregir sus ideas locas? No, no vamos a pedir fuego del cielo para quemar a los samaritanos. Ese no es el punto de todo esto. Felipe, ¿cómo puedes decirme que te muestre al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Ahora, hagamos una pausa aquí. ¿Qué tal si esto es verdad? ¿Qué tal si Jesús es lo más cercano que jamás podremos estar de conocer a Dios? ¿Qué tal que si te detienes antes de llegar a Jesús, te pierdes de conocer a Dios? ¿O qué tal que si te pasas del lado de Jesús, también te pierdes de conocer a Dios? No. Jesús sigue explicando. Mire, las palabras que les digo no vienen de mí. Yo no inventé esto. Yo no vine a compartir mis propias ideas. Yo solo les estoy transmitiendo lo que el Padre quiere que escuchen. Cuando me han escuchado hablar, en realidad han escuchado directamente a Dios, su Padre. Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Y entonces Jesús deja esto claro. Yo no hago nada por iniciativa propia. Vine para que ustedes puedan saber cómo es Dios. Vine a quitar el misterio. Vine a darle rostro y personalidad a Dios. Vine a hacer la voluntad del Padre para que ustedes puedan conocerlo. Yo soy el Rey, pero no vine en mi propio nombre. Vine en su nombre porque Él quiere ser conocido. Ustedes han visto los folletos, han leído las descripciones, han escuchado de sus grandes obras en el pasado, pero ahora Él ha venido a vivir entre ustedes. Ha venido a cortar la distancia. Y Jesús pregunta, ¿quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres saber qué le gusta a Dios? ¿Quieres saber qué tiene que decir Dios? ¿Quieres saber cómo respondería Dios? Jesús dice, es simple, solo obsérvenme, escuchen. Jesús es lo mejor que tenemos. Jesús es lo más cercano que podemos estar de conocer a Dios. Por eso los evangelios son tan importantes. Si quieres ser un seguidor fiel de Jesús, esto es esencial. Los evangelios no son solo más historias de la Biblia. Los evangelios no son solo relatos sobre Jesús. ¿Ok? Los evangelios documentan la explicación de Jesús sobre cómo es Dios. Y aunque esto debería ser obvio, nos cuesta trabajo entenderlo porque la forma en que nos enseñaron la Biblia nos ha hecho ver todo como si tuviera el mismo peso, la misma importancia. Ahora, como pastores, a veces creemos en eso. Y lo sé porque yo mismo soy pastor. No creo que lo hagamos con mala intención, pero cuando recibimos la Biblia como un paquete, como índice, concordancia y todo lo que hay en medio, pensamos que con todo, como todo es inspirado, entonces todo tiene el mismo nivel de importancia. Pero no es así. Piensa en esto. Si Jesús estaba diciendo la verdad, entonces, cuando abres tu Nuevo Testamento y lees las palabras de Jesús, que a veces vienen en rojo, literalmente estás leyendo las palabras de Dios, tu Padre. No es lo mismo que Dios haya inspirado a un profeta a escribir algo que escuchar directamente a su Hijo hablándote a ti. Jesús no vino solamente a darnos una enseñanza interesante, vino a mostrarnos lo que Dios valora, a quién valora Dios, cómo responde Dios a los pecadores, a los que se arrepienten, a los pródigos, a las hijas pródigas. Es increíble, porque cuando tratamos de igualizar o poner toda la Biblia al mismo nivel sin darnos cuenta, minimizamos el propósito único de la vida de Jesús. No solo su muerte, su vida. Pero aquí está lo interesante. Te diré quién no cometió ese error. Un fariseo del primer siglo, absolutamente comprometido con la Torá, con el pacto de Dios con Israel, porque él era un hebreo devoto. Pero este fariseo se convirtió en seguidor de Jesús y dejó atrás el antiguo pacto para abrazar el nuevo pacto. De hecho, fue él quien nos dio el término la ley de Cristo. Dejé atrás todas esas leyes para abrazar la ley de Cristo. Ese fariseo era Saulo de Tarso, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo. Pablo les decía a los judíos del primer siglo, mire, yo estuve del otro lado y no es que estuviera equivocado, simplemente estaba incompleto. Pero ahora ha llegado a la realidad de lo que esto, a lo que esto apunta, y ustedes necesitan venir y seguirlo también.
y les predicó a los creyentes del primer siglo. Lo que Dios prometió hacer en el pasado, lo ha hecho. Ha venido en la persona de Jesús, el Mesías, Jesús de Nazaret, y ustedes necesitan seguirlo, porque todo lo que vino antes era solamente un reflejo de lo que estaba por venir. Y lo que está haciendo ahora es superior y por mucho a lo que era antes. Y Pablo lo dice así: todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Piénsales. Puedes aprender mucho de una sombra, pero no puedes conocer completamente algo solamente viendo la sombra. Puedes ver un folleto con imágenes y descripciones, pero no es lo mismo que estar allí. Y luego Pablo dice esto: la realidad se halla en Cristo, el Mesías, el Rey Supremo de Dios. La sombra quedó atrás. El que proyectaba la sombra ha llegado. Ahora, imagina a Juan, uno de los discípulos que pasó años con Jesús. Cuando Juan ya era un anciano, se sentó a escribir su evangelio. ¿Cómo comenzó su historia? No con en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Esa parte ya la conocía. Juan empieza con algo mucho más grande. En el principio era el Logos, la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y luego lo dice de manera más clara: y la palabra se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Literalmente acampó con nosotros. Se hizo uno de nosotros para que pudiéramos conocer al Padre. Lo que vino antes no estaba mal, solamente estaba incompleto. El autor de los Hebreos lo dijo así: la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Y desde el principio de los tiempos, la humanidad ha estado buscando a Dios. Los antiguos eran extremadamente religiosos. Todos creían en dioses. Todos miraban hacia arriba tratando de descubrir qué había más allá. Y entonces Dios vino a nosotros para que ya no hubiera más dudas, para que ya no fuera un misterio, para que cuando quieras conocer a Dios, simplemente mires a Jesús. Y hasta la llegada de Jesús, incluso los judíos tenían muchas dudas. Se preguntaban, intentaban entender a Dios, trataban de descifrar cómo era realmente, pero con la llegada de Jesús, Dios lo hizo tan claro como es posible para nosotros los mortales. Dios, en su amor, se acomodó a nuestra capacidad de comprensión. ¿Cómo lo hizo? Envió a Dios mismo en carne y hueso para vivir entre nosotros. Y tantas personas registraron las palabras y los hechos de Jesús que 4 de esos relatos sobrevivieron hasta el día de hoy. Jesús vino para mostrarnos cómo es Dios. Jesús vino para mostrarnos a quién ama Dios, porque Jesús no solo tenía la mejor explicación sobre Dios, como la que tenían algunos escritores del Antiguo Testamento. Jesús es la mejor explicación de Dios. Piénsalo por un momento. ¿Qué pasa si esto es verdad? ¿Cómo cambia eso tu manera de ver a Dios? ¿Cómo cambia eso mi manera de ver a Dios? ¿Qué excusas elimina cuando se trata de cómo veo o trato a las personas? ¿Qué cambia en mis prioridades? ¿Qué se vuelve más importante? ¿Qué deja de ser tan importante? Así que el segundo punto fundamental que debemos creer para ser seguidores fieles de Jesús es este: Jesús vino a ilustrar y a demostrar cómo es Dios. Vino a revelar y a explicar al Padre. Y esto es clave. No estamos destinados a sacar conclusiones sobre Dios basándonos en nuestra experiencia personal, en nuestras emociones o en la naturaleza. Si quieres saber cómo es Dios, es así de simple. Dios es como Jesús. Y esa es una gran noticia, porque significa que Dios te ama personalmente. De hecho, significa que Dios ya te ha perdonado, porque Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados a voluntad. Pero si eso es cierto, entonces tal vez hay cosas que necesitas desaprender. Tal vez tengas tarea por hacer. Tal vez tengas preguntas que necesitas hacerte. Así que quiero cerrar con la misma pregunta con la que empezamos. ¿Tu imagen de Dios Padre está alineada con tu imagen de Jesús, Hijo? Cuando piensas en Dios y cuando piensas en Jesús, ¿sientes alguna diferencia? Si hay una tensión entre ambos en tu mente, hay trabajo por hacer. Si esos dos nombres, Dios y Jesús, te generan emociones distintas, tienes trabajo por hacer. Porque según Jesús, no conocerás realmente cómo es el Padre hasta que tomes el tiempo de descubrir cómo es Jesús. Y la forma más clara de conocer a Jesús está en los evangelios, siguiéndolo a través de sus relatos. Así que para resumir, punto fundamental número 1, Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Punto fundamental número 2, Jesús vino a ilustrar y a demostrar cómo es Dios. Pero Jesús
no solamente vino a hacer eso, hizo algo más dentro de este mismo contexto, y es ahí donde lo retomaremos la próxima vez en la tercera parte de la lista fundamental, recuperando lo esencial de nuestra fe.